Hola chicos, el día de hoy vamos a contar un cuento pictográfico aprendiendo la norma Japa. Una chica joven y bonita que se llamaba Lucero es maestra de la universidad, muy inteligente que le gusta mucho compartir sus conocimientos. Un día muy temprano, mientras daba su clase, Madeline es una muchacha de casualidad preguntó ¿qué son las normas Japa? Por lo que la maestra respondió es un compendio de normas y lineamientos que brindan uniformidad a la documentación escrita. Al pasar los días, a los demás estudiantes les llamó la atención el tema y le dijeron a la maestra que dé una clase acerca de las normas HAP. Así que ella no dudó y explicó acerca de las citas, que es dar crédito a ideas y conocimientos o frases de otros autores. Y que existen dos formatos básicos para presentar la cita en el texto. La cita narrativa es aquella donde el nombre de autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año va entre comillas, mientras que la cita parentética, el nombre del autor y el año de publicación van entre comillas. La maestra dijo que existen varios tipos de citas. Uno de los estudiantes al escuchar preguntó ¿cuántos tipos de citas existen? La maestra respondió diciendo que la norma APA separa a la cita en dos clases, las textuales y la parafraseada. ¿Y cuáles son las textuales?, preguntó Xiomara la estudiante. La profesora dijo, las citas textuales son aquellas en donde se reproducen exactamente las palabras del autor. Y este tipo de cita a su vez se dividen en dos, la cita corta y en bloque. La cita corta es aquella que contiene menos de 40 palabras, va entre comillas y se incorpora al texto. Solo si la cita corta va en el final del texto se coloca el punto después del paréntesis. La cita en bloque es aquella que tiene más de 40 palabras. Se escribe aparte del texto con sangría en todo el bloque, de 1.27 centímetros, sin entre comillas, y sin interlineado doble se coloca el punto antes de los datos entre comillas. Si es parentética, se agrega entre paréntesis el nombre del autor, año y número de página al final del texto. Si es narrativa, el nombre del autor va junto al texto y el año entre paréntesis al inicio del párrafo, mientras que el número de página va al final entre paréntesis después del punto final. Y bueno, estudiante, esta es la cita textual. ¿Cuáles son las parafraseadas?, preguntó un estudiante. La maestra respondió, las citas parafraseadas son aquellas en donde se encuentran las ideas de un autor, pero se le escriben en palabras propias del escritor. No es obligatorio colocar el número al final. Esta a su vez se divide en dos, paráfrasis larga y varias obras en una paráfrasis. La paráfrasis larga es aquella conformada por varias oraciones y se cita al inicio, mientras que la que se conforma de varias obras incorpora múltiples fuentes. En la siguiente clase, Xiomara, la estudiante, llevó un libro que fue obsequiado por su padre, mismo que contenía información importante sobre las normas APA. En ese día, Xiomara, la estudiante, presentó ante sus compañeros varios consejos interesantes sobre cómo emplear las normas de manera adecuada en formato APA, explicando que toda tabla debe contener la misma fuente empleada en todo el documento. Además, explicó que deben ser enumeradas con números arábigos. Secuencialmente, el número de la tabla debe aparecer sobre el título en negrita. Se alineará a la izquierda y no se utiliza punto al final. Cada tabla debe tener un título claro y conciso. Se debe escribir la primera letra en mayúscula, en negrita y en cursiva. Debe tener interlineado doble en el espacio entre el número de la tabla y el título.
Como parte final de la clase, la maestra mostró varios de sus apuntes que se relacionaban a una adecuada aplicación de la norma JAPA en las figuras mismas, que indicaban que el número de la figura debe ser en negrita y en el orden en que aparece en el documento. Añadió que en el título de la figura debe aparecer una línea debajo del número de la figura y que cada figura debe presentar un título breve pero descriptivo, usando letras cursivas.